Pues bueno, pongan ahí en sus notas, Cristo es la totalidad de la perspectiva de Dios. Okay. Si tú te preguntas cuál es la perspectiva de Dios, cómo el Señor ve las cosas, entonces puedes poner ahí, el Señor ve las cosas a través de su Hijo. Por eso, el apóstol Pablo, en la escritura, ellos disfrutaban y decían, el ser hallados en Él, en Cristo, es lo más glorioso. Dile que está a tu lado. Ser hallado en Cristo es lo más extraordinario. Ser hallado en Él es el lugar exacto, es el lugar perfecto. Por eso, salvación no fue llevarnos específicamente al cielo, sino fue meternos en Cristo. Una buena definición de salvación. Salvación fue meternos en Cristo, porque ya en Cristo somos hallados en Él. Está hermoso. Ya en Cristo somos amados, somos mirados y somos reconocidos por Dios. Eso es extraordinario. Entonces, si nosotros queremos entender un poquito la perspectiva de Dios, tenemos que aprender a ver lo que Dios ve. Y lo que Dios ve es a su Hijo. Por eso, cuando gente hacía, y esto es muy importante comprenderlo, familia, y lo dicen las Escrituras también, las personas que hacen lo que sea, aunque sea muy bueno, aunque sea aparentemente agradable, ¿cómo decirlo? Aunque sea muy parecido a lo que el Señor hace a través de su Hijo, si se hace fuera de Cristo, el Señor no lo ve. Por eso hay un ejemplo ahí en la Escritura muy claro cuando llegan estos siervos y dicen, profeticé en tu nombre, eché fuera demonios en tu nombre, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Y el Señor dice, no os conozco. O sea, eso está tremendo. Fuera de Cristo, el Señor no mira nada. Ojalá no se nos olvide. Fuera del Señor, el Señor no está percibiendo nada. ¿Cómo puede ser que podamos hacer cosas fuera de Él? Sí, y si las hacemos fuera de Él, entonces Él no lo toma en cuenta. No te conozco. ¿Por qué no te conozco? Porque no estuviste dentro de quién, dentro del que es conocido por Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, 1 de Corintios 2:9, que ya lo hemos leído, cuando dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Me gustaría que ahí apuntaras, repito, 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas cosas no son cosas místicas. Apunta ahí. Esas cosas no son cosas extrañas. Es más, voy a decir, y probablemente no son cosas como espectaculares que tú te tengas que imaginar. No son imaginaciones. Te voy a decir qué es. Son cosas de Cristo que todavía no te han sido reveladas, pero que el Señor te quiere revelar. Repito, son aspectos de Cristo que todavía no te han sido reveladas, pero que Él te quiere revelar. Tenemos que recuperar, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, y eso creo que el Espíritu nos lo está diciendo. Tenemos que recuperar la expectativa, nuestra el gusto por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recuperar esa característica, esa capacidad de asombro, de reconocer cada vez que el Espíritu Santo nos muestre algo más de Cristo y de poder verlo y maravillarnos de Él. Hay muchos aspectos de nuestro Señor Jesucristo que no conocemos todavía. Esto es importante. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó. No son cosas de hombres, quiero decirte, familia. No son cosas humanas, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó y cosas que no han subido a corazón de hombre, son cosas que tienen que ver con Cristo, que todavía está el Padre revelándole a su iglesia. Eso es maravilloso.
¿Y sabes por qué quise empezar esta plática a través de este pasaje? Porque escribe, porque la fe no es para cosas místicas, extrañas o imaginativas. La fe es para ver mejor a Cristo. La fe, escribe, ve a Cristo. Tenemos que entender, amigos, que nada está fuera de Él en el Evangelio. Cuando el Padre piensa en amor, mira, cuando el Padre piensa en justicia, cuando el Padre piensa en gloria, cuando el Padre piensa en riquezas, cuando el Padre piensa en autoridad, cuando el Padre piensa en reino, cuando el Padre piensa en perfección, cuando el Padre piensa en santidad, cuando el Padre piensa en belleza, cuando el Padre piensa en paz, cuando el Padre piensa en gozo, cuando el Padre piensa en plenitud, ¿en quién creen que está pensando? Pon ahí, está pensando en Cristo. Hermoso. El Evangelio es poderoso en cuanto su centralidad es nuestro Señor Jesucristo. La fe, ojo, la fe es efectiva en cuanto ve a Cristo. Repito, la fe es efectiva en cuanto ve a Cristo, porque en Cristo ya nos fueron dadas todas las cosas. ¡Qué hermoso! O sea, nada de lo que va a ver tu fe está fuera de Cristo. O sea, esto es bien importante entenderlo, familia, porque tenemos hoy un problema con esta generación y yo sé que el Señor está reformando la iglesia y le está trayendo le está regresando a su forma original, al diseño correcto, al diseño divino. Saludos, tía Jacoba, qué bueno que está conectada. Le amamos muchísimo y nos da un chorro de gusto que se conecte. Le amamos, que el Señor le siga abrazando y amando. Yo sé que así es y el Señor lo hace. Entonces, ojo familia, ojo, la fe no ve fuera de Cristo entonces. La fe no mira nada fuera de Cristo. Lo que la fe va a poder ver. Por eso dije, cuando el Padre piensa en amor, en justicia, en gloria, en riquezas, en autoridad, en reino, en perfección, en santidad, en belleza, en paz, en perfección, está pensando en su Hijo. Cada vez que escribe que Dios piensa algo espiritual, está pensando en su Hijo. Por eso la fe solo ve una cosa, y eso que ve tu fe es Cristo. Pero como en Cristo se te fueron dadas todas las cosas, entonces esa fe te está siendo útil, porque ese Cristo siempre va a soltar a tu vida lo que tú necesitas. Maravilloso, ojo. El problema no es si Dios tiene lo que tú necesitas. El problema no es si Dios tiene lo que a ti te falta. El problema es que no hemos entendido que ya nos dio todo con Cristo. Por eso el Evangelio es la buena noticia de que ya en Cristo se te dieron todas las cosas. Es por eso que la fe es indispensable para nosotros. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe lo que estaríamos haciendo es tratar de obtener todas las cosas, pero fuera de Cristo. ¿Vamos bien? Sin fe, entonces repito, es tratar de obtener las cosas fuera de Cristo. Por eso andamos por fe y por gracia y no por obras. Porque la fe lo único que mira es Cristo. Y va de nuevo. Y cuando vemos a Cristo, vemos todo lo que nos ha concedido en Él. Hermoso. Por eso tenemos que tener cuidado de no obrar sin fe. Porque fuera de la fe, entonces es donde nos hallamos solo nosotros. Y nosotros, si no estamos en Cristo, entonces no somos hallados en Él. No somos vistos por Dios. Eso está tremendo. Hechos 17, versículo 28. Otro pasaje hermoso. Hechos 17, versículo 28. Pasaje profundo. Un pasaje total. Un pasaje
pleno. Fíjense lo que dice Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¡Ay, qué hermoso! Porque en Él vivimos. ¿Ya vieron? Escribe. Yo vivo, ¿dónde? En Él. Ya te dimos, ya está tu localidad. En Él vivimos. ¡Qué hermoso! En Él vivimos. Por eso, la clave es que seas hallado en Él, que tu localidad sea en Él. Después dice, en Él nos movemos. ¡Wow! Entonces, escribe, toda mi acción es en Él también. ¡Qué hermoso! Entonces, en Él vivimos. En Él nos movemos. Y luego esto está tremendo. En Él somos. ¿Ya vieron? Si en Él somos, ¿qué sucedería si no estamos en Él? De nuevo, no tenemos identidad, no somos vistos, pero en Él somos. ¡Qué extraordinario! ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Hey, dile que está a tu lado, ya estás en el mejor lugar. Dile, ya vives en el mejor lugar. Ya puedes moverte de la manera más poderosa porque estás en Cristo y ya puedes tener una identidad. De hecho, ya la tienes. Si estás en Él, tienes una identidad correcta porque ahora en Él tomas la identidad del Hijo. ¡Qué extraordinario, familia! Y con esa identidad del Hijo vivimos, nos movemos en esta tierra. Eso solo lo puedes empezar a disfrutar y entender en fe. ¿Qué es lo que nos está diciendo también este pasaje? Escribe, esto está bueno. Los apóstoles y el apóstol Pablo sobre todo, en todo veía a Cristo. Eso creo que también nosotros tenemos que empezar a entenderlo. El apóstol Pablo en todo veía a Cristo. Pablo en todo veía a Cristo. Por eso es un problema, escribe, el evangelio es un problema, el evangelio que no está centrado en Cristo, sino que está centrado en el hombre. El evangelio centrado en el hombre causa mucho daño, aunque sea atractivo para el hombre. Este evangelio que el hombre es el centro y que le gusta mucho a la gente, porque el evangelio donde el hombre es el centro, las necesidades del hombre son el centro. Sus propósitos del hombre son el centro. En ese evangelio el hombre busca la solución para sus circunstancias en la tierra. Pero el problema de ese evangelio centrado en el hombre y que no está centrado en Cristo es que siempre va a dejar al hombre incompleto, porque lo único que trae esa plenitud de la que hablaba yo en Hechos 17:28 es Cristo. La plenitud es Cristo. El daño del evangelio centrado en el hombre es que ese evangelio, por lo mismo que no tiene a Cristo en el centro, no opera en fe. Opera en todo lo que el hombre puede hacer. Por eso es importante que nosotros entendamos que el evangelio, en el evangelio y en nuestra vida, tenemos que empezar a ver, chicos, tenemos que empezar a ver como el apóstol Pablo. En todo veía a Cristo, en todo veía a Cristo. El otro día les decía, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de que lo espiritual, creo la semana pasada, lo espiritual es primero. Qué curioso, es antes de lo natural estaba lo espiritual. Antes de que hubiera un sol natural, había un sol de justicia y lo hay todavía, que es eterno. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué extraordinario! Si tú puedes ver el sol y lo viste hoy solo viste, en ese sol, viste una representación de la luz de Dios eterna. ¡Qué maravilloso! Si hoy te sentaste a comer, hoy lo que hiciste fue manifestar algo, sin darte cuenta a lo mejor o sin pensarlo, pero lo que hiciste fue representar la comida eterna, el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué extraordinario! Entonces, los apóstoles
tenían una perspectiva divina plena, porque ellos podían ver a Cristo en todo. Por eso es que nosotros cuando venimos al Evangelio, no invitamos a Jesús a que viniera a nuestra vida. En el Evangelio correcto, el hombre no invita a Jesús, sino entiende el hombre que es Jesús el que te invita a su historia. Es Jesús el que te invitó a su propósito. Es Jesús el que te metió a su vida, a su propósito. Él es, porque el centro es nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante. Los apóstoles lo entendían y eso creo que era algo fundamental para que esta iglesia del primer siglo tuviera un alcance como el que tuvo. Así que dice Oscar Z, el evangelio del hombre no es el propósito de Dios, sino Cristo, nosotros en él y él en nosotros, unidos con la Trinidad, haciendo la unidad. Así es, en el círculo de la deidad. Ahí el Señor nos introdujo, extraordinario, maravilloso. El centro, así es, Asa. El centro de todo es Jesús. Amén. Y fíjense lo que voy a decir, y podrá parecer aburrido. Oh, ¿de qué están hablando? De Jesús. Esto es lo único que deberíamos de estar hablando. No tendríamos otra cosa. Pero ¿saben por qué queremos adornar el mensaje con otras cosas? Porque nos falta luz de Cristo. En la semana yo estaba meditando, ¿qué es eso de cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó? ¿Qué es? Y el Espíritu me dijo, no es nada fuera de Cristo. Cosas que ojo no vio, no cometan el error de pensar que son cosas fuera de Cristo. Cosas que ojo no vio son cosas que todavía tú y yo no entendemos de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas que todavía tú y yo no entendemos de las dimensiones de Cristo. Por cierto, escribe, Cristo tiene dimensiones y todavía no comprendemos las dimensiones de Cristo. Él tiene una profundidad, Él tiene una altura, Él tiene una anchura, familia. Nuestro Señor Jesucristo es la máxima revelación que tú y yo pudiéramos alcanzar y recibir. La máxima revelación que tú vas a recibir en la eternidad es Cristo. Repito, la máxima revelación que tú vas a poder disfrutar en toda tu vida eterna es Cristo. No hay cosa más extraordinaria fuera de Cristo. Nada fuera de Cristo te edifica. Nada fuera de Cristo es lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas se encontrará siempre en Cristo. Lo que tú verdaderamente necesitas. Dale un aplauso al Señor ahí donde estás. Dile, Señor, gracias, es cierto. Es cierto. Por eso el Evangelio, el centro de este Evangelio poderoso es Cristo. Y yo le decía al Señor, wow, le decía en la semana, cosas que ojo no vio. ¿Qué cosas? Me dice, cosas de Cristo. Nada está fuera de Él. Nada. Extraordinario es el Señor. Nada está fuera de nuestro Señor Jesucristo. Y no tiene que ver con que un buen predicador te lo enseñe, ¿eh? Vuelvo a repetir, familia, no estamos hablando que un buen maestro te enseñe. No. No, esto no depende de maestros. Esta es la revelación del Padre a tu vida por el Espíritu. Escribe eso. Es la luz, la revelación de papá por el Espíritu a tu vida del Hijo. La revelación del Hijo a tu vida y lo que tú podrás ver y lo que tú podrás disfrutar, y entonces no estaremos maravillados por doctrinas, estaremos maravillados por Cristo. No estaremos maravillados por teologías, estaremos maravillados por Cristo. No estaremos maravillados por milagros, estaremos maravillados por Cristo. No estaremos maravillados por obras y prodigios y por iglesias y por redes y por todo y por gente, que ya seamos 1000, 2000, 3000, no nos maravillará. Nada de eso se compara con la gloria de conocer en una dimensión mayor a nuestro Señor Jesucristo. Y para eso es la fe. Fíjate, para eso es la fe. La fe es para conocer
en una dimensión mayor a Cristo. Escribe eso. Eso es muy bueno. La fe es para poder conocer en una dimensión mayor a nuestro Señor Jesucristo. Porque cada vez que conoces una dimensión más de nuestro Señor Jesucristo, te voy a dar una noticia: necesidades serán suplidas, las cosas que tú irás enfrentando serán vencidas, porque una dimensión mayor de luz de Cristo trae solución a esta tierra, trae solución a tu vida. Por eso muchas veces te vas a encontrar que no necesitaste pedirle nada al Señor. Lo único que necesitabas es tener más luz de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé quién esté de acuerdo conmigo y quién pueda decir: es cierto, yo no lo pedí, yo no estuve clamando por eso, pero entendí mejor a Cristo y el Señor suplió. Cuando me di cuenta, ya estaba resuelto, ya estaba suplido, ya estaba arreglado, ya estaba sanado. Ni le pedí que me sanara y me sanó, porque mayor luz de Cristo trae solución a cualquier problema y circunstancia. Amén. Por eso, sobre esa revelación, sobre esa roca que es Cristo, se edifica la iglesia. Amén. La iglesia no se edifica sobre milagros. El domingo yo les estaba diciendo y el pasado que los milagros en la Escritura se nota que los milagros no son lo que nos van a dar la fuerza para caminar la jornada que el Señor nos está llamando a caminar. Los milagros se olvidan. Los milagros, la sensación de esa gloria del milagro pasa. Lo que tú y yo necesitamos es un alimento. ¿Y quién crees que es el alimento? El alimento es Cristo. El alimento es Cristo. Entonces, regreso a lo que decía. La mayor revelación que tú podrás recibir en tu vida se llama Jesucristo. Y la podrás ver por fe. Así que esas cosas que ojo no vio, esas cosas que oído no oyó, uno seguro se imaginaron, seguro esas cosas que yo no vi fue el carro que yo necesito, la casa que yo necesito, el trabajo. No, él no se, Dios no está, yo voy a decirte algo, discúlpame, Dios no está pensando en tu trabajo, Él no está pensando en tu casa. Él no está pensando en tu problema, perdón que lo diga. Él está pensando en su hijo y él está pensando: ya le arreglé la vida a este muchacho porque le di a mi hijo y lo metí en su vida. El problema es que nosotros no lo entendemos así porque no entendemos la magnitud de lo que es tener a Cristo dentro. Y porque no aprendemos a operar en fe de ver en Cristo todo lo que me ha concedido. Eso es tremendo. Dice Joshua Mapal: ya que la revelación de Cristo es progresiva. Así es, escríbelo. La revelación de Cristo es progresiva. Te voy a dar una noticia. ¿Lo sabemos todo de Cristo? No. Vida eterna, ¿qué dijo Jesús? Vida eterna es que te conozcan a ti. O sea que escribe, eterno conocimiento. Maravilloso. Es un eterno conocimiento. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué extraordinario es el Señor! Es un eterno conocimiento de Él. ¡Qué hermoso! Pero Él se los da. ¿A quién les da? Cosas que ojo no vio ni oído oyó de Cristo. Eso de Cristo, ¿a quién se lo da? Esto sí es interesante, apúntalo ahí. Esto se lo da a los que lo aman. Es que, ¿sabes qué? ¿Sabes cuándo la vida cristiana, le voy a llamar así, que no esa palabra no nos gusta mucho, vivimos en Cristo, pero ¿saben cuándo la vida cristiana se hace aburrida? Cuando en la vida cristiana te deja de interesar conocerlo a Él y te interesa más que seas tú el centro de esa vida. Entonces ahí esa vida cristiana pierde lo extraordinario de esa vida, porque hay algo que dice ahí que el Señor se los da, no dice que se los da a todos. Perdón, aquí sí está aquí hay una clausulita.
Eso no se lo da a todos, se los da a los que le aman. Pon ahí, es a los que le aman. Es a los que, ¿sabes quiénes conocerán más de Cristo? Los que le aman. ¿Sabes el Padre a quién se deja ver? A aquellos que le aman. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Uy, ese Asa dice, saludos a mi prima Luz, que ya se adelantó por los tacos. Ese ahí dispárenme unos tacos a mí también, por favor. Saludos, Moisés Vázquez, hasta Oaxaca. Mi buen amigo Moisés. Qué grueso. Dile al que está a tu lado. La vida cristiana se hace aburrida cuando nosotros somos los que nos amamos más y pensamos que el evangelio trata de mí. No, el evangelio trata de Cristo. Y cuando nosotros le amamos, fíjate qué cosa, ¿no? Amar, por eso no es una simpleza. Amar es lo más extraordinario, es la vida más extraordinaria en la que te puedes introducir, porque si lo quieres ver así, perdón, es la condición para meterte a esa vida sorprendente, donde el Señor frecuentemente te estará mostrando mayores dimensiones de Cristo, por cuanto le amas. No es poca cosa amar. A veces damos por asentado cualquier tema del amor. Decimos, si ponemos ahí en la transmisión, vamos a hablar del amor. Y dicen, no, bueno, otra vez, 1 Corintios 13, y el amor es, y entonces disminuimos, y entonces desgastamos una palabra que es poderosa. El amor, escribe, está conectado con la fe y está conectado con el eterno conocimiento. El eterno conocimiento de Dios fluye en amor. ¡Qué extraordinario! Porque Dios es amor. Maravilloso. Si Dios no se revela para que los eruditos tengan que enseñar. Dios no se revela para que haya gente erudita o haya teólogos muy profesionales o que haya pastores muy entendidos. Él no se revela para ser pastores entendidos o hacer apóstoles entendidos. Él se revela porque su intención amorosa es darse a conocer en amor. Entonces, Él en amor se revela y se deja conocer a tu vida. ¡Qué hermoso es el Señor! Hermoso. Araceli Jane dice, es de bendición conocer la voluntad de papá, aunque duela. Pero siempre será la mejor. La voluntad del Padre y nosotros es la mejor. Qué bueno que dices eso, porque ya voy entrando al tema, porque estoy hablando de la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios es Cristo. Ok, entonces la fe, dije, ve a Cristo. ¿Cómo es que se debe mirar a Cristo? ¿Quién es? O me refiero, ¿qué importancia tiene? Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Colosenses 1, versículo 15 al 18. Colosenses 1 del 15 al 18. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¡Qué hermoso! Porque en Él, ¿ya vieron? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. ¡Qué extraordinario! Él es antes de todas las cosas. ¿Ya viste? Él está antes de todo lo que se ve. Y dice, y todas las cosas en Él subsisten. Y versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¡Qué extraordinario! Para que en todo tenga la preeminencia. La palabra primogénito, Él es el prototokos, que es la semilla, escribe,
que da origen a todo. ¿Ya viste? Quien tiene a Cristo, tiene la semilla que da origen a todo. Quien tiene a Cristo, prototokos también significa el modelo original de Dios. El modelo. Qué interesante. El modelo de la iglesia es Cristo, por cierto. La iglesia tiene un modelo. Hay un modelo al que la iglesia debe de parecerse y debe de manifestarse. Debe de manifestar, y ese modelo es Cristo. En otras palabras, lo que quiero decir es que la iglesia se debe parecer a Cristo. Esa es en la idea de Dios. Es el modelo original de Dios. Proto significa el primero, en tiempo, en lugar, en orden y en importancia. ¡Qué tremendo! Y la palabra, la raíz es proto, una, y la otra es tokos, que es la semilla que produce. Fíjate qué extraordinario. O sea, Cristo es el primero en tiempo, en lugar, en orden, importancia. Yo te hago una pregunta y me encantaría que le preguntaras a los que están ahí contigo. A los que están ahí, si alguien está contigo, pregúntale, Cristo, ¿qué es en ti? ¿Qué es en ti? Fíjate, prototokos es el primero en tiempo, en lugar, en orden, en importancia, y como semilla, la semilla que produce todo. El otro día publicaba en Facebook y ponía, Jesús, el Señor, no es lo más importante para nosotros. Él es nuestra vida. Él no es lo más importante. Él es nuestra vida. Él es todo para nosotros. En Él fueron creadas todas las cosas. Así que escribe, cada vez que vemos por fe, estamos viendo algo que es real en Cristo. Aunque no sea real en esta tierra, si puedes verlo por fe, si el Señor te lo muestra por fe, entonces tú lo que estás viendo es algo real en Cristo. Por eso te decía que tú no tienes y yo no tengo nada que necesitemos fuera de Cristo. Lo que necesitamos está en Él y Él ya nos fue dado. Y por la fe en Cristo podemos ver las cosas que ya son reales en Él. Hermoso. Por ejemplo, la sanidad. La sanidad es real en Cristo. Para ti es efectiva. En Cristo está consumada. En Cristo está dada, está otorgada totalmente para ti. Por ejemplo, tu provisión. Abraza al que está a tu lado. Él dijo una vez a sus discípulos, porque eres hijo. Porque si tú miras a un pajarillo que después lo capturan y lo venden por unas monedas, a ese pajarillo Dios lo sustentó siempre, ¿cómo no te va a sustentar a ti? ¿Cómo no te va a dar todo lo que necesites por cuanto eres su hijo? Tu Padre Celestial, para tu Padre vales mucho más que esos pajarillos. ¡Qué extraordinario! Ofe López dice, Él es nuestro todo, amén. Oscar Z dice, en Él, por Él y en Él fueron hechas, y para Él fueron hechas todas las cosas, para Él. Tremendo. Para Él. Está fuerte, fíjate lo que te voy a decir. Lo que tú tienes, ¿para quién es? Uno dice, esto es para esto, esto es para esto, esto es para aquello. Los apóstoles tuvieron una visión muy clara, parecido a lo que dije de Hechos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y ahora dice, todo fue hecho por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Y para Él. Así que abraza al que está a tu lado y dile, fuiste creado para Él. Fuiste creado para Él. Por eso, sustento no es ningún problema. Si tú fuiste creado para Él, no te faltará nada. Dile que está a tu lado, nada te va a faltar. Nada, porque tú no fuiste creado ni para ti mismo. Tú fuiste creado para Él. Tú eres un hijo de Dios.
y en Cristo has sido hallado en Él. Y en Cristo te ha dado todas las cosas. Tremendo. En Él, entonces, fueron creadas todas las cosas. Y cada vez que vemos por fe, estamos viendo algo que es real en Cristo. Si hablamos de cosas que ojo no vio, no estamos hablando de invenciones, sino de una mayor realidad de Cristo, que es lo que ya comenté, ya que por Él fueron creadas todas las cosas visibles, y puse con letras grandes, invisibles. O sea, las cosas que ojo no vio, ya lo dije, son las cosas que están en Cristo, son las dimensiones de Él mismo que el Señor nos va a mostrar durante toda la eternidad a los que le amamos. ¿Cuántos aman al Señor? Si tú amas al Señor, dale ahí unos corazoncitos y pon ahí, amo al Señor con todo mi corazón. Me encantaría que lo expresaran ahí. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? Si tú, mira, y vuelvo a decirlo, si tú estás como que cansado del camino y a punto de arrojar la toalla, es que te centraste en ti mismo. Esta es una gran oportunidad a que recuperes la perspectiva de Dios. ¿Y sabes cómo inicia? Amándolo a Él con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Y cuando tú amas a Dios, suceden cosas extraordinarias porque te empiezas a dar cuenta de lo que Él ya te ha concedido. Rompes con ese círculo vicioso de tu necesidad y empiezas a mirar todo lo concedido en Cristo y lo empiezas a tomar por fe. Y eso es extraordinario. Entonces, Él escribe antes de todas las cosas. El ámbito entonces de lo invisible, escribe, le pertenece a Cristo. El ámbito de lo invisible es el ámbito en donde lo que vas a encontrar ahí solamente es a nuestro Señor Jesucristo. Antes de todas las cosas es Él. Antes de todo es Él. Esto es extraordinario. Entonces, ese ámbito en donde no existía nada, ya existía Él, y Él lo era todo, como lo sigue siendo hoy. Lo es todo. ¿Cuántos aman al Señor con todo su corazón? ¡Qué hermoso! Pues prepárate, porque lo único que el Padre espera para soltar mayores dimensiones, para mostrarse en una dimensión mayor, en una mayor anchura, en una mayor profundidad y en una mayor altura. Lo único que Él está esperando es personas que le amen profundamente, que le amen con sinceridad, que nos dejemos de cosas, que abandonemos esa vida tan egoísta, que pasemos por la cruz y ahí muera todo el egoísmo humano, en donde siempre ponemos nuestras necesidades en el centro, y vengamos al Señor y le digamos: te amo con todo mi corazón, y no por lo que me des, sino te amo por lo que ya me diste, y no solo por lo que me diste, sino porque me ha enamorado. Estoy enamorado de mi Señor Jesucristo. ¡Qué extraordinario! ¡Qué maravilloso es el Señor! Entonces, cuando vemos por la fe, lo tenemos todo, escribe. Cuando vemos por la fe, lo tenemos todo, porque estamos viendo a Cristo. Porque lo que vemos por la fe es a Cristo. ¿Este Cristo qué es? Este Cristo es glorioso, es eterno, es creador, es sustentador, es nuestra cabeza. Él es nuestra cabeza. ¡Qué maravilloso! Él es, o sea, el que es antes de todas las cosas. Vean esto, el que es antes de todo y que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Ahora es tu cabeza, ahora es la cabeza de la iglesia. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Entonces, lo único que necesitamos es operar en esa mente. ¿Recuerdan lo que dijimos? Necesitamos operar en esa mente gloriosa. Esa mente gloriosa fue la que creó todo, familia. Todo. Entonces, nada más
es que la iglesia despierte a esa realidad y que empiece a operar en esa realidad en fe y que empiece a ser agresiva y aguerrida en el buen sentido y que crea lo que ya tiene en Cristo para que eso se empiece a materializar aquí en la tierra. No tenemos, dice Adi Niestra, un Dios de necesidades. Tenemos un Padre amoroso de pacto. Tenemos a un Dios que nos ve completos. Lo dije hace un rato. Cuando Él nos mira y nos ha hallado en Él, ¿cómo creen que nos ve? Nos ve completos. Él dice, a Jorge no le falta nada, a Jacoba no le falta nada, a Adi no le falta, a Chano no le falta, a Ofe no le falta, a Angie no le falta, a Tavo no le falta, a Huicho no le falta, a Vero no le falta, a Sarita no le falta, a Luis de Huachinango no le falta, a Claudia no le falta a Fabi, no le falta nada porque le di a Cristo y Cristo es el que creó todo. Entonces cuando tú meditas en esta línea de pensamiento, te das cuenta que realmente preocuparse por las cosas de esta vida termina siendo una pérdida de tiempo. Porque de hecho ya tenemos dentro de nosotros lo que originó todo. ¿Y cuál fue la materia prima? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue la materia prima de Dios para hacer todas las cosas? A ver, ayúdenme. ¿Cuál fue la materia prima de Dios para hacer todas las cosas? Para que sepamos cómo Dios trabaja. Oiga, pastor, ¿y cuál es la materia prima con la que Dios hizo todas las cosas? ¿Cuál es la materia prima con la que Dios hizo todas las cosas? A ver, venga familia, ¿cuál es la materia prima con la que Dios hizo todo? Venga, ¿alguien puede apuntar ahí? ¿Puede poner algo ahí? ¿Cuál es la materia prima? Solo ponen amén, amén. La materia prima es su hijo, pone Marilu Castillo. El hijo fue el que lo hizo todo fue creado por medio de él y para él. Pero ¿cuál es la materia prima que usó? Y es la misma materia prima que usa hoy. El amor, sí, es lo que ahora el Señor nos está diciendo también. Es correcto lo que ponen. El amor también es lo que estamos diciendo. Si tú le amas, abraza al que está a tu lado y dile, si tú le amas, prepárate, te va a mostrar dimensiones. Su palabra, así es, con su palabra hizo, dice Didi Sansan, su palabra, esas palabras creativas de Dios. Pero voy a decirlo, va a parecer simple, es correcto todo lo que han dicho. Cristo, dice Sara Olvera, es correcto. Amor, fe, dice Claudia Hernández, es correcto. Pero te voy a decir para que te sientas tranquilo si esa es tu condición hoy. La materia prima de Dios es nada. Escribe, Él no necesitó nada para hacerlo todo. No necesitó nada. Así que si tú hoy dices, pastor, no tengo nada, tranquilo, el Señor es especialista en ese ámbito. Pastor, es que yo no tengo nada. Es que vea, ¿cómo le voy a hacer si no tengo nada? Tranquilo, Él es especialista en ese ámbito donde no hay nada. Cuando no hay nada, cuando el muerto ya tiene 4 días de muerto, ¿se acuerdan? Cuando tiene 4 días de muerto y cuando ese muerto está más muerto que el muerto, entonces dice Dios, aquí voy a manifestar la vida. ¡Qué hermoso! Cuando tú, dile al que está a tu lado, mira, cuando tú no tengas nada, tranquilo, el Señor tiene lo que necesita. El Señor tiene lo que necesita. Cuando se te acabaron tus ideas, cuando se te acabaron tus estrategias. ¿Cuántos de ustedes han tenido una estrategia para salir de una bronca económica? Y dicen, le voy a hacer así, le voy a hacer así, le voy a hacer así. Y ejecutas tu estrategia y te metes en más problemas. Y el Señor dijo, ¿para qué está haciendo? Yo lo único que quiero es que Él se dé cuenta que no tiene nada. Y que se dé cuenta que en ese que Él no tiene nada de Él,
puede dejar que Dios, que lo hace todo y que de la nada hace todo, Dios lo puede hacer. ¡Qué maravilloso! Por eso Él es el que existe antes de todas las cosas. Él es antes, no solo existe, Él es. Dios no existe, Dios es. Él es, eso también es importante. Pon ahí, Dios no existe, Dios es. Él es eterno, porque lo que existe deja de existir o vino en un tiempo a la existencia. Él no existe, Él es, Él es. Y Él es antes, por eso no dice que Él existe antes de todas las cosas, dice Él es antes de todas las cosas. Es interesante, Él es antes de todas las cosas. Entonces, de cualquier cosa es Él, antes de cualquier cosa es Él. Entonces todo lo que vino a la existencia fue por Él. ¿Qué necesitó? Nada. Él no necesita nada. En la nada, de la nada, Él hace todas las cosas. Maravilloso. Pero claro, por supuesto, tu fe, por supuesto, pues Cristo que es la sustancia, por supuesto el amor, todo lo que dijeron es válido en la gestión con nosotros. Dije hace un rato, Él dice, cosas que ojo no vio y oído oyó son las que yo he preparado para los que me aman. Por supuesto, tú amas al Señor, Él es amor y Él entonces te revela dimensiones mayores de Él mismo. Extraordinario. Tenemos, escribe, entonces la fuente de todo por la fe. ¿Para qué? Para que todo en Él tenga preeminencia. Por eso te decía, cuando usamos nuestras estrategias, luego las regamos. Él lo que quiere es que nos rindamos. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Que nos rindamos, que digamos, ¿sabes qué? Ya no hay nada, no tengo nada. Solamente eres tú el único que lo puede hacer. Porque la intención, ¿se acuerdan lo que leímos en Colosenses? Es que Él tenga la preeminencia. Entonces, todo lo que materialicemos por fe sea una manifestación de Cristo, para que todo lo que manifestemos, materialicemos por fe, sea una manifestación de Cristo. Así es, dice a esas alas, de la nada creó todo. Josué Mapal dice, científicamente está comprobado que todas las cosas están hechas en la partícula más mínima de nada y le llaman la partícula de Dios. Creo que sí, alguna vez había leído de eso. Una partícula que no tiene nada, y es ahí donde dicen que en esa partícula es donde Dios se manifiesta. Bueno, es una manera de explicarlo de los científicos, pero de la nada Él hizo todo. Eso solo lo vamos a poder entender por la fe. Hebreos dice, por la fe entendemos. Dile al que está a tu lado, por la fe entendemos. Por la fe entendemos que todo fue creado. Todo lo que se ve fue creado de lo que no se veía. ¿Y quién estaba en ese ámbito en donde no se veía nada? No se veía nada, pero estaba ahí Cristo, el creador de todas las cosas. ¡Qué hermoso! Entonces, es importante la fe, ya lo dije, porque la fe te permite ver la perspectiva de Dios y escribe y operar en la agenda de Dios. Eso es bien importante. Operar en la agenda de Dios, porque la fe es una perspectiva divina. La fe te va a permitir tener paz cuando todos están corriendo. La fe te va a permitir tener tranquilidad cuando todos están nerviosos. La fe te va a permitir poder sonreír cuando todos están angustiados. La fe te va a permitir poder dormir cuando todos pierden el sueño y la tranquilidad por las circunstancias que se dan en la vida. Porque la fe, escribe, te mete a operar en la agenda de Dios. La fe te permite caminar, yo le llamo, en una vida exacta, en la exactitud, en la rítmica de la vida de Dios. Cuando el Señor te dice camina, tú caminas. Cuando el Señor te dice detente, tú te detienes y caminas en la exactitud del
propósito eterno en tu vida. La gente, por ejemplo, con Jesús, siempre querían a Jesús sacarlo de su vida. La gente quería que Jesús hiciera lo que ellos querían. Y la gente no ha cambiado. Dile a las personas que están a tu lado, la gente no ha cambiado. La gente sigue queriendo que Jesús haga lo que ellos quieren. ¿Cierto o no? Piénsalo. La gente sigue queriendo, la gente quiere, es más, la religión quiere manipular a Jesús. Recuerdo cuando un artista cristiano, cantante, murió hace un año, o sí, hace más o menos un año o año y medio, murió y hicieron algunos conciertos y se reunieron pastores y la gente más influyente y oraban por este hermano, oraban por este cantante y le decían a Dios: Señor, te rogamos, te pedimos que lo sanes y no te aceptamos un no. Imagínate, no te aceptamos un no. En otras palabras, o haces lo que pedimos o haces lo que pedimos. Y Dios dijo: sí, Juan, te cae que tú quieres. O sea que porque me estás haciendo un concierto, porque están metidos en ayuno, porque están gritando y porque están clamando, yo tengo que hacer lo que ustedes quieren. ¿Qué creen? Nunca ha sido así. A Jesús, escribe en tus notas, nadie lo cambió de su agenda. Nadie lo movió de su agenda. Nadie. Y hasta la fecha. Hasta la fecha, nadie ha movido la agenda de Dios. Así que lo que te conviene a ti y a mí es ajustarnos a su agenda. Lo que te conviene a ti y a mí es ajustarnos a su voluntad. Lo que te queda a ti y a mí es ver por la fe sus tiempos. Es ver por la fe lo que Él está haciendo, lo que Él quiere hacer para que nosotros operemos en ese nivel. La religión que hizo siempre ha querido, la religión, manipular a Dios, hacerle, decimos, una manita de puerco, decimos aquí en México, para que Dios haga lo que yo quiero que Él haga, para que lo haga, ¿por qué? Porque me esforcé, porque Él vio que yo oré, Él vio que yo lloré, Él vio cómo le he servido, Él vio cómo ayuné, Él vio cómo me esforcé y he dejado todo por Él. Entonces, como he dejado todo, Él tiene que hacer lo que yo le pido. No es así, nunca ha sido así, porque Él tiene una agenda eterna antes que tú y antes que yo. Abraza al que está a tu lado, dile: entonces te conviene entender la agenda de Dios, operar también en su agenda. Oscar Z dice: exacto, manita de puerco capeada. Oigan, ¿cómo sabe la manita de puerco capeada? Está bueno. Yo nunca he probado la manita de puerco capeada. Elizabeth Jessica dice: las mejores cosas vienen de lo que el ojo natural no puede ver. Y eso es la vida perfecta que es en Cristo. Así es, así es, así es. Las mejores cosas son las que nuestros ojos naturales no perciben, pero que la fe percibe en Cristo Jesús. Eso es lo mejor. Joshua Mapal dice: seamos buenos administradores de la vida de Cristo, donde están las cosas que ojo no vio ni oído oyó, así como lo es el hijo pródigo, o algo así dice, y lo que aprendió, que nunca dejó de ser hijo. No entendí, algo así. ¿Y dónde queda la voluntad de Dios? Dice Oscar. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Amén. De la nada creó todo, dice Asa. A ver, voy a leer otros comentarios. Déjame ver si hay otro. Estaban acá diciendo: ¿qué usó el Señor? El amor. Pusieron su palabra, Cristo, amor, fe, Cristo. Así es. Bueno, Marilu Castillo dice: Dios no se mueve por nuestras necesidades, sino por su propósito. Bueno, dice su voluntad que está dentro de su propósito. Si Dios no se mueve por necesidades, Él se mueve por su propósito. Eso lo dice Efesios capítulo 1. Él hace las cosas conforme a su propósito. Él hace las cosas conforme a su voluntad.
Entonces no hay manera que tú puedas, dile al que está a tu lado, lo siento, aunque tú puedes seguir esforzándote a tratar de que Dios haga lo que tú deseas, no hay manera de que Él haga lo que tú deseas. Esa es la realidad. Él todo lo que hace lo hace conforme a su propósito. Entonces, ¿qué es lo que a ti y a mí nos conviene? Que nosotros nos alineemos a su propósito. Eso es lo que nos conviene, que nosotros nos alineemos a su propósito. Entonces, la gente siempre quería manipular a Cristo en su vivir, querían que hiciera lo que ellos querían. Puse aquí, hoy pasa lo mismo con la iglesia. Jesús, escribe, siempre hizo la voluntad del Padre. Juan 8, versículo 23, les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. O sea, lo que está diciendo es, ustedes tienen una agenda, yo tengo otra agenda. Ustedes caminan hacia una dirección, yo estoy caminando en otra dirección. Ustedes no lo entienden porque son de la tierra y yo estoy caminando como celestial. Por eso, la clave, obviamente, es que, ¿cuál es la clave? Porque es imposible seguir la agenda de Dios si no has nacido de arriba. Escribe eso también. Entonces, esta agenda es exclusiva para los que han nacido de arriba. Si tú has nacido de arriba, si tú has nacido del cielo, si tú has nacido de nuevo, entonces tú podrás empezar a ver y a mirar esa agenda que el Señor tiene puesta desde antes de la fundación del mundo. Y entonces tú puedes caminar en ella. Eso es extraordinario. Jesús, ¿qué hacía? Juan 5, versículo 19. Jesús hacía lo que veía del Padre. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, ¿ya vieron? Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, Jesús hacía lo que veía hacer al Padre. Eso es algo tremendo, porque Jesús no salía a hacer ninguna otra cosa. Él no se levantaba en las mañanas para decir, bueno, vamos a ver cómo nos va en este día. ¿Qué haremos, Pedro? Oye, Pedro, ¿cómo ves? ¿Para dónde jalamos? ¿Jalamos para el norte o para el sur? Y Pedro, no, pues, ¿sabes qué? Vamos al mar, vamos a echarnos un chapuz. Jesús no planeaba su vida así. Él tenía una agenda que superaba, que estaba por encima de todo lo que había en la tierra. Entonces él se movía en otra realidad. La idea, escribe, es que tú también te muevas en otra realidad. Cuando digo otra realidad, me refiero a la realidad de Cristo. Eso es bien importante, sobre todo ahora que necesitamos experimentar esa realidad para salir bien librados almáticamente. ¿Saben que estaba viendo estadísticas terribles de depresión? Estadísticas terribles de desesperación, de estrés profundo, de cansancio, de enfermedad almática por este encierro de meses que ya se tiene aquí en nuestro país, México. Entonces, pero ¿cómo es que esta realidad, este encierro, que humanamente estamos metidos todos porque estamos en esta tierra, pero tú puedes superar esto con la realidad de Cristo, entendiendo que en todo esto que estamos, hay una agenda, chicos, y hay una agenda celestial, hay una agenda eterna, en donde la iglesia tiene que ser sabia para caminar. ¿Saben qué yo percibo? En este tiempo necesitamos una iglesia sabia para que camine en la agenda de Dios y no en el capricho pastoral, no en el capricho humano, sino demos los pasos sabios, certeros de hijos de Dios que saben lo que está haciendo el Padre. Y cuando la gente, porque sucede, los cristianos digan, no, que tienen tanta fe, pues abran sus reuniones, no importa, Dios los va a guardar, Dios los va a cuidar. No, esto no es hacer el capricho de la gente. Jesús nunca hizo el capricho de la gente, Jesús nunca hizo el capricho del diablo. Cuando el diablo le decía, y si tú eres el Hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo, acabo el Señor enviará a sus ángeles. Y Jesús dijo, ¿qué te pasa? O sea, yo no estoy bajo tu agenda, yo no estoy bajo tus caprichos. Él
nuestro Señor Jesucristo nunca se salió del propósito del Padre y nunca tentó al Padre. Siempre caminó en la perfección y en la exactitud de la agenda de Dios. Y esa es la idea de que la iglesia tiene que caminar igual. Este tiempo lo requiere. Este tiempo lo requiere. Que la iglesia haga lo que el Padre quiere que haga. Que la iglesia entienda los tiempos. Que la iglesia sea sabia. Que la iglesia sea prudente. Que la iglesia entienda que no le tenemos que demostrar, porque Jesús tampoco lo hizo. Jesús no caminó en la tierra demostrando que era el Hijo de Dios, que tenía poder con todos. Él caminó en una agenda exacta. Hoy en la mañana aquí con la familia leíamos el pasaje de Zaqueo, y cuando Jesús ve a Zaqueo le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Cómo que hoy es necesario que pose en tu casa? ¿Por qué es necesario? Porque hay una agenda que indicaba que en ese día ese hombre Zaqueo tenía que conocer a Jesús, y ese hombre iba a tener una gran oportunidad, no solo él, sino toda aquella gente que estaba en una condición perdida, conocer la vida, conocer al Dios, tener una luz dentro de tanta oscuridad. Y en la agenda del Padre ese día era necesario que estuviera con Zaqueo. ¡Qué extraordinario! Él no le dijo: oye, Zaqueo, ¿me dejas estar en su casa? Oye, ¿cómo ves? ¿Me invitas? Oigan, tampoco fue con los discípulos: oye, ¿a cuál casa vamos? ¿Cómo ven? Pues dan mejor allá con Zaqueo. Pues vamos entonces por allá, porque allá nos dan mejor de comer. Él no hace eso. Él lo que hace es atender una agenda eterna, y por eso habla como habla. Es necesario, baja de ahí, porque hoy es necesario que esté en tu casa. Y cuando tú entras en la agenda eterna, el espíritu, la eternidad que hay en cada hombre brinca. Se abren las puertas y la gente se sorprende y dicen: este hombre habló con autoridad. No, por supuesto que cuando caminas en la agenda de Dios, escribe, pues lo que se manifiesta es la autoridad del Eterno, porque estás caminando en lo que Él ya designó. La gente pensará que tienes como un poder especial. No, lo que sucede es que eres exacto. Estás caminando en lo que ya estaba dispuesto que sucediera. Entonces ahí no hay duda, ahí no hay titubeo. En eso, si tú estás caminando en lo que ya está predestinado para que suceda, no titubeas, lo haces con firmeza. El mundo interpreta que eres un hombre o una mujer con autoridad, y sí lo eres, pero más que eso, eres una mujer, un hombre que conoce la agenda de Dios, y por eso da pasos firmes, aunque el mundo se altere y aunque el mundo te critique y el mundo se ponga de cabeza. Tú estás caminando en lo destinado para ese día, y así caminaba Jesús. Por eso no tenía ninguna duda, como cuando iba caminando y dijo: es necesario que pasemos ahora por Samaria, y también pasó por Samaria cuando ellos no debieran de pasar por Samaria. Pasó porque tenía que encontrarse como una mujer, o como la otra mujer que hablamos el domingo, la cananea, que ellos estaban en su asignación atendiendo al pueblo de Israel, y Jesús y sus discípulos se salen de territorio judío y van a encontrarse con una mujer cananea y le da la luz del pan de vida. Eso, ¿por qué suceden esas cosas? Porque a Jesús fue una, se le ocurrió, fue una ocurrencia o una casualidad que se haya salido de la región de Israel y haya ido a otra nación cuando no le correspondía en ese tiempo. No se está saliendo de los reglamentos. Él está atendiendo una agenda eterna. Y sale de Israel y pasa por Samaria y le dice a Zaqueo, necesito estar en tu casa. Y cuando pide el pollino allá, si te preguntan que por qué te llevas el pollino, dile: el Señor lo necesita. ¿Por qué tiene tal autoridad? Porque quien conoce los tiempos tiene autoridad.
Amén. Quien conoce los tiempos tiene autoridad. Y hoy la iglesia requiere conocer los tiempos para que camine en autoridad, en firmeza. Entonces, Jesús se movía en otra realidad. La gente estaba haciendo una cosa, Jesús estaba haciendo otra. Cuando Jesús hablaba de comida, Él hablaba de hacer la voluntad del Padre. Cuando Jesús hablaba del templo, Él estaba hablando de su cuerpo. Y cuando Jesús hacía vino, convirtió esa agua en vino, Jesús estaba dándonos un anticipo de lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Jesús no hizo nada sin sentido. ¿Por qué? Porque caminaba en una agenda, y esa agenda era la agenda divina. Incluso la cruz, Hebreos 12:2, la cruz. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vean qué extraordinario. Cuando él está sufriendo en la cruz, ¿saben por qué sufre la cruz y la soporta? Dice Hebreos, porque él tenía conocimiento de una agenda. Él sabía que delante de esa cruz, después de esa cruz, había un gozo supremo, había un gozo eterno. Por eso menospreció el oprobio. Mira, cuando tú conoces la agenda del Señor, el oprobio disminuye en ti, en esa capacidad de dañarte. Repito, cuando tú caminas en la agenda de Dios, la ofensa ya no te lastima, la crítica ya no te afecta, la descalificación no te mueve ni te tira. Cuando tú caminas en la agenda de Dios, superas cualquier adversidad que el hombre te pueda poner. No te importa la crítica. ¿Se acuerdan de Noé? Él conoce la agenda, tiene una información, dijimos, una información privilegiada, y aunque lo tiran de loco por 100 años, familia, por 100 años lo tiran de loco, y a él no le importa, no se frena, él camina, él sigue adelante por una razón. ¿Cuál razón? Sigue adelante porque conoce lo que Dios quiere, conoce su agenda, conoce su intención y tiene información privilegiada. Y entonces, aunque me digan loco, yo sigo adelante. Aunque me digan enfermo, yo sigo adelante. Aunque me digan religioso, fanático, yo sigo adelante, porque conozco su agenda. No importa el oprobio, no importa la ofensa, no importa el ataque y la crítica. ¡Ey, familia! Esta iglesia se necesita levantar hoy. La iglesia que por fe opera en la agenda divina y tiene una perspectiva clara para que no nos afecte nada. Una de las cosas que yo he visto más como pastor, y lo digo, como pastor, ¿sabes qué he visto que más le afecta a la gente? La crítica de su familia misma. La gente se siente muy afectada cuando su propia familia los critica. Pero ¿sabes cuál es la forma de superar esa crítica? Cuando para ti es mayor la agenda divina, cuando tú sabes que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Cuando eso sucede en tu vida, no importa lo que diga tu familia, no importa lo que diga quien lo diga, tú eres firme en lo que estás haciendo. Y así vivió Jesús. Una vez los hermanos de Jesús, por cierto, una vez le dijeron, bueno, pues andas como que ya exageraste, ¿no? Como que andas diciendo que eres el Mesías y que eres el Hijo de Dios y no sé qué. Pues si es así, pues ya manifiéstate, ve a Jerusalén y manifiéstate. Y Jesús les dijo, para ustedes todo el tiempo es propicio. En otras palabras, para ustedes terrenales, cualquier tiempo es correcto. Pero el espiritual, esto es buen principio. Para el terrenal, cualquier tiempo es correcto. Pero el espiritual camina en tiempos exactos. Y Jesús les dijo, discúlpenme, yo no me muevo como ustedes se mueven. Para ustedes cualquier tiempo es propicio, pero para mí, no, señores. Yo no me muevo por lo que tú digas. Yo no me muevo por lo que tú me impulses o me empujes
Hoy los pastores necesitamos recuperar esto, porque hoy los pastores están siendo presionados por su gente. Ya regresemos, pastor, ya regresemos, ya regresemos. Hoy los pastores, y no solo hoy, hoy en la mañana platicábamos en la red de cómo muchas veces la misma religión dentro de la iglesia, la gente religiosa quiere presionar a los pastores a hacer lo que ellos quieren. ¡Ey! Si queremos pastorear correctamente, tenemos que conocer la agenda de Dios para que no seamos manipulados por nadie. Hoy, disculpen, pero es la verdad, muchas veces los propios ministerios dentro de la iglesia quieren presionar y quieren manipular a la propia iglesia. Yo he tenido un asunto, que tengo rato que lo digo, el nuevo pacto. La verdad, esta verdad presente, el evangelio correcto, es necesario que lo prediquemos, pero no solo que lo prediquemos, que seamos valientes. Porque este nuevo pacto, esta verdad, el evangelio de Jesucristo, rompe con todas esas estructuras religiosas que a veces tenemos en la iglesia. Cuando se levantan los profetas y los profetas quieren que el pastor vaya a una dirección, porque ellos quieren que el pastor se mueva a esa dirección. Y si tú como pastor no conoces la agenda de Dios, todos te van a manipular. Te va a manipular la señora que llega llorando, te va a manipular el profeta que quiere que hagas esto, te va a manipular los hermanos que aportan más dinero, y porque aportan ellos quieren que hagas esto. No sé si, sé que los pastores me escuchan, y sé, porque yo sé que nos ven, aunque a veces no en vivo, pero nos ven. Te doy un consejo: camina en la agenda de Dios para que no te manipule nadie y hagas lo que Dios quiere. Porque cuando te dejas manipular, porque no vaya a ser que si no lo hago se me va el profeta, y es el profeta de mi iglesia, se me puede ir, pues lo siento. Si lo que el profeta de mi iglesia me está diciendo no va de acuerdo a la agenda de Dios, aunque sea el profeta de mi iglesia, lo siento mucho, mira, considéralo, pero seguiremos haciendo lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Entonces, no sé si me expliqué. Ya le ruego al Espíritu Santo que, híjole, a lo mejor van a decir, este cuate se pasó, que ¿a quién le está tirando la pedrada? No estoy tirando pedrada a nadie, lo digo como pastor también. ¿Tú crees que yo no he sufrido esa presión? La presión de los amigos, la presión de la familia. Jesús fue presionado por los amigos, fue presionado por la familia, fue presionado por los religiosos, fue presionado por el mundo, fue presionado por la mujer que llora, fue presionado por el necesitado que le clama, y nunca se movió por ninguna de esas cosas. Él hizo lo que veía hacer al Padre. Por favor, tenemos que regresar ahí para recuperar la efectividad. Y ahora, eso va a beneficiar a toda la gente que tiene necesidad. Porque Jesús, de hecho, por eso era efectivo. Porque no se dejaba mover por nadie. Él caminaba en una agenda. Amén. Por eso Él menospreció el oprobio. Superó la cruz. Lo que fuera de sufrimiento. Porque Él sabía que seguir en la agenda y en el propósito del Padre traería la suprema gloria, el supremo gozo. Él vio el fruto de la voluntad del Padre, del hacer la voluntad del Padre. ¡Qué maravilloso! Por eso, y con esto termino, es importante, familia, que nosotros caminemos en fe. Y con eso ya terminé. Es importante que caminemos en fe. Porque solo en fe veremos a Cristo, veremos su propósito, veremos claramente su agenda y veremos la perspectiva divina. Entonces no nos moveremos por las perspectivas humanas, ni tampoco por nuestra perspectiva personal. Nos moveremos por la perspectiva divina, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice José Luis Castillón, lo bueno que en nuestra iglesia no tenemos profetas, todos somos hijos. Estás equivocado, Huicho. Todos somos profetas. No, sí tenemos profetas. La iglesia es eminentemente profética.
Por supuesto, pero somos hijos. Es que la identidad de hijo es lo principal. Pero hay función profética, sí existe lo profético. No lo estoy anulando. Pero si lo profético, lo vuelvo a decir, lo he dicho muchas veces, familia. Si lo profético no se ajusta, no ve a Cristo, va a fallar. Eso es importante. Si lo profético no ve a Cristo, va a fallar. Digo, Huicho, somos tan proféticos en Casa de Justicia que ya saben ustedes, estos tiempos ya los habíamos visto. Y te voy a proponer una mejor. Les voy a proponer un tiempo más especial. Con esto ya terminé. Les voy a proponer un tiempo más especial. Por eso es que estoy hablando de estas cosas. Necesitamos, chicos, necesitamos para lo que viene, una iglesia que camine en la agenda de Dios, en la perspectiva divina que es Cristo. Te voy a decir por qué. Porque si estos tiempos son difíciles, bueno, ahorita tenemos internet y tenemos luz. Si a este escenario que tenemos de la pandemia, donde no podemos tener reuniones, si aún a esto le quitamos internet, a ver familia, si le quitamos el internet, vamos a sumarle a este escenario, que no tenemos internet y no tenemos luz, venga, ¿cómo vas a subsistir todo este tiempo? Si ya no estás escuchando a tu amadísimo pastor, si ya no lo puedes ver en tu celular, tu pastor tan guapo, y no me refiero a mí, aunque sé que lo soy, pero al que tú veas, al que más te guste, dices, ay, al hermano, al apóstol Rafael Ugarte, al apóstol Lucas Márquez, al apóstol Juan Balistreri, al apóstol Gustavo Lara, qué maravillosos, y me encanta, y yo voy en el metro y los escucho y le pongo, y oigo al pastor Jorge Iniestra, mi pastor preferido, es un decir, ya saben que estoy jugando, y le pones a tu celular y lo ves y dices, cómo me regocijo, qué bonito enseña. Espérame, voy a decirte una cosa. Vamos a poner el escenario más salvaje. No hay luz y no hay internet. ¿De qué vas a vivir? ¿Ya viste? ¿De qué vas a vivir? No hay congregación. No hay luz. No hay internet. Tienes que vivir de lo que tienes dentro. Tendrás que vivir de lo que tienes dentro. Tendrás que conocer lo que Dios quiere. Y no porque te lo dijo alguien, o lo viste en tu celular, o te lo dijo un profeta. No, porque tienes el espíritu de la profecía que es Cristo, lo tienes dentro. No sé quién me está escuchando todavía, pero el escenario se puede poner peor. El escenario se puede complicar, familia. ¿Y sabes qué es lo único que va a quedar en algún momento? Solo tú. Con lo que tú gestionaste, con el Señor que tienes dentro, el poderoso Dios que tienes dentro, el Espíritu Santo, el Maestro que tienes dentro, el apóstol que tienes dentro, el profeta que tienes dentro, el pastor que tienes dentro, porque al pastor de pastores, ¿dónde crees que lo tienes? Lo tienes dentro, familia. Este escenario no es el peor. Aquí tenemos todavía luz, internet, y todavía aquí este escenario, no familia, se puede poner peor. Y si no escuchamos la palabra que sale del Espíritu nuestro, porque ahí está, ¿quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? El verbo es Cristo. ¿Y dónde está ese verbo? Esa palabra en tu corazón, en tu boca, dice, cercana está en ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. ¡Wow! Pero apreciamos más la palabra que vemos del pastor Jorge. No, tienes que aprovechar más y disfrutar más la palabra que sale de tu espíritu.
Porque cuando vengan esos tiempos, tú te levantarás. Tendrás palabra, tendrás dirección, sabrás los tiempos, sabrás qué hacer, serás luz en medio de las tinieblas. Serás dirección en medio de la confusión. Serás la paz en medio de la angustia. Serás la sanidad en medio de la enfermedad. Serás la prosperidad en medio de la pobreza. Serás la sal de la tierra y serás la luz de este mundo. Porque todo lo tienes impartido dentro por Cristo. El escenario todavía está tranquilo. Me parece que la iglesia tiene que tomar en serio. Se los pido en el nombre de Jesús, familia. Tenemos que tomar en serio el entrenamiento que Dios nos está dando. Amén. Así que hay que formar carácter. Hay que conocer la agenda de Dios. Y hay que caminar en esa agenda. Habrá gente que te criticará. Habrá gente que te querrá mover. Habrá gente que te criticará. Pero cuando tú conoces la agenda de Dios, tú te mueves en pasos firmes y seguros. Porque sabes que estás caminando en lo consumado. Qué maravilloso es el Señor. Qué extraordinario. Amén. Así es. La realidad de Cristo tiene que ser nuestra realidad. Amén. Y eso por la fe. Por eso la fe ve a Cristo. La fe tiene toda la perspectiva de Dios. Por eso solo en fe puedes ver su agenda y caminar en su agenda. Amén. Aleluya. Espero que te haya edificado esta palabra. Porque acuérdate, va de nuevo. El escenario se puede poner peor. Y no lo digo, si te das cuenta, con tristeza. Lo digo con gozo. Porque cualquiera que sea el escenario, tú y yo ya tenemos todo lo que necesitamos. Tú y yo ya tenemos, repito, todo lo que necesitamos. Ya nos lo dio el Señor por Cristo Jesús. Así que, familia, disfruta el Cristo que tienes dentro. Y empieza tú a darte cuenta que desde adentro, desde el Cristo que tienes dentro, debes de gestionar toda tu vida. Gracias por todos los pastores. Yo soy pastor, sé que estoy haciendo una labor importante. Estoy facilitando algunos detalles. Pero no te estoy atrayendo a mí, porque si te atraigo a mí, esa será tu perdición. Mi labor es darte un poco de claridad del Cristo que tienes dentro, y es aclararte al Cristo que tienes dentro, porque esa será tu salvación. Esa será tu victoria. Esa será la victoria y la gloria que tú vas a disfrutar. Amén. Acuérdate, se puede ir el internet. ¿Y ahora qué hago si ya no veo a mi predicador favorito? Bueno, por tu predicador favorito no escuchaste al verbo de vida que tienes dentro. Por tu predicador favorito no escuchaste a la palabra viva que siempre habla. Te voy a decir un detalle. Dios habla todo el tiempo. Nunca deja de hablar. Poderoso es el Señor.